Bueno, seguimos. Profe, no está grabando. Ahora sí. Por ahí no aparecía el puntito rojo, pero sí puse la grabación. Bueno, entonces estábamos con gráfico. La idea es que si n es muy grande, este punto se me hace muy alto porque va con n cuadrado. Y este punto, el primer mínimo, se hace muy estrechito. Entonces lo que voy a tener es un gráfico que es, acá no voy a ver nada, todos los máximos secundarios y los mínimos van a quedar muy bajitos en intensidad. Y acá voy a tener otro máximo principal de interferencia, el orden 1, y después no voy a distinguir nada, es muy bajito comparado con la intensidad del máximo este, y acá voy a tener otro pico. Bueno, etc. Y lo mismo para el otro lado. Bien. Bueno, esto es lo que se produce. Yo en clase no virtual, sino presencial, se los muestro. O sea, llevo una red, que puede ser, por ejemplo, un CD, que tiene pistas y que están muy espaciadas muy del orden del micrón. Lo iluminamos con un láser y se ven estos puntos. O sea, yo veo solo las direcciones particulares en las que la luz sale dispersada, donde hay interferencia constructiva, y el resto no se ve absolutamente nada. Bien, ¿y qué pasa si cambio ahora de color? Por ejemplo, tomo un lambda un poquito mayor, supongamos que paso del naranja al rojo. Bueno, en el 0 voy a tener lo mismo. Pero acá, el rojo sería el lambda prima. Un poquito separado voy a tener el lambda prima sobre d, otra longitud de onda, y acá voy a tener otra longitud de onda y por lo tanto me va a quedar el doble de separado, 2 lambda prima sobre d, y acá voy a tener menos lambda prima sobre d, por acá. Bien, y me va a quedar el mismo dibujo, pero con la escala proporcional a la longitud de onda. Bueno, etc. Y lo mismo para el otro lado. Bueno, ¿qué tengo entonces? Una manera muy ingeniosa de separar colores. Y separar colores es re importante porque, por ejemplo, los elementos químicos tienen cada uno una huella digital que es en qué colores emiten luz. Entonces, si yo puedo separar los colores que está emitiendo alguna sustancia, puedo decir qué sustancia hay ahí. Por ejemplo, salen los colores característicos del hidrógeno, o los colores característicos del neón, o los colores característicos del oxígeno, o de la molécula tal, porque también las moléculas emiten en algunos colores particulares. Entonces, si hago pasar la luz que sale de una sustancia que estoy probando qué elementos químicos tiene, le hago pasar por una red de difracción, lo que tengo es que tengo los colores separados. Bueno, ese es un espectrómetro, y que es un equipo que se usa muchísimo en química. Bueno, es la manera de separar colores, y separar colores me ayuda, por ejemplo, a distinguir qué elementos químicos tengo en una muestra. O, por ejemplo, viene luz de una estrella y yo me fijo qué colores faltan. Bueno, los colores que faltan son los que absorbió el gas que estaba en el entorno de la estrella. Entonces puedo saber
qué elementos químicos hay en el entorno de una estrella, a pesar de que esté a millones y millones de kilómetros de distancia. No importa, viendo los colores, yo tengo la huella de los elementos químicos, ya sea que absorben o que emiten, y tengo información de qué cosas hay en la fuente de luz o en el camino entre la fuente de luz y yo que estoy observando. Bueno, impresionante herramienta esta de la radiodifracción o de los espectrómetros. Bien, ¿cómo hago para separar colores o cómo garantizo que los colores estén separados? Bueno, fíjense que a medida que me paso de orden, por ejemplo, acá tenía el orden 0, acá están los dos colores juntos. En el orden 1 están un poco separados. En el orden 2 están un poco más separados. El doble, de hecho. En el orden 3 estarían separados angularmente el triple. Bueno, y así sucesivamente. ¿Cuándo voy a ver los dos colores separados? Porque por ahí, acá en el orden 1, me quedaron muy juntitos. Yo los dibujé separados. Pero, ¿cuándo los voy a poder separar? Bueno, voy a hacer una ampliación del dibujo acá abajo. Imagínense que tengo este sería el orden 1 de lambda prima, y acá está su máximo está, el orden n, para hacerlo genérico, cualquier orden, entonces la posición angular de este es n lambda prima sobre d. Y el naranja, supongamos que esté así. Este es el orden n del naranja, n lambda sobre d. Bueno, ¿cuándo digo que están separados? Bueno, vamos a usar un criterio que es si el máximo vamos a ponerlo, perdón. Si la separación entre máximos es mayor esta distancia, la distancia de acá hasta acá. Si esta distancia es mayor que la mitad del ancho del pico, este es el ancho del pico. Bueno, si esa separación es mayor que la mitad del ancho del pico, quiere decir que el otro máximo de la otra longitud de onda está desplazado un poquito más a la derecha del primer mínimo del naranja. Entonces, si eso ocurre, entonces voy a decir que los puedo resolver. Es un criterio. Bueno, toda esa historia tiene un nombre. El que estableció ese criterio fue Lord Rayleigh. Entonces este criterio se llama criterio de Rayleigh. Bueno, lo estamos aplicando acá, pero es un criterio para distinguir cuándo dos cosas están separadas.
imagínense que miro estrellas en un telescopio y una estrella me da un manchón así y la otra estrella me da un manchón así. ¿Las puedo resolver? Sí. Si una estrella me da así y la otra estrella me da así, ¿las puedo resolver? Y sí, casi que justito. Si una estrella me da así y la otra me da ahí, ¿hay dos estrellas o hay una? Y ahí ya se complica. Estaríamos justo en el límite del criterio de Rayleigh. Entonces, ¿se entiende cuál es la idea del criterio? Nada, es decir, bueno, acá claramente hay dos, acá claramente hay dos, y acá justito puedo decir que hay dos. Ya si están más juntos que eso, no los puedo distinguir. Entonces, ¿cuándo una red va a separar colores? Cuando los máximos principales de esos dos colores estén separados más de la distancia entre un máximo y el mínimo siguiente. Entonces vamos a ponerlo por escrito. Y con esto entonces terminamos la clase de hoy. Lo que decimos es que la separación entre máximos tiene que ser mayor que la mitad del ancho del pico. ¿Cuál es la separación entre máximos? Bueno, pues lambda prima sobre d por n, esa es la posición del máximo rojo, menos la posición del máximo naranja. Bueno, rojo, naranja, da igual, lambda prima y lambda. Esa es la separación entre dos máximos de orden n. Y estamos pidiendo que eso sea mayor que la mitad del ancho del pico. Pero la mitad del ancho del pico es la distancia que hay desde acá hasta acá. Esa es la mitad del ancho del pico. O sea, es la distancia que hay entre un máximo y el primer mínimo. Pero esa distancia, voy para arriba, es esto. Es lo mismo que hay desde 0 al primer mínimo, es la misma que hay desde el primer máximo principal al mínimo siguiente y la del segundo máximo principal al mínimo siguiente. Es la misma distancia, o sea, es lambda sobre n por d. Bien, y lo que tengo entonces es el poder separador de una red, que fíjense que se me va esto. Profe, ¿puede repetir la última parte? La de lambda sobre d. Sí, lo que digo es, esto es angularmente la mitad del ancho del pico. ¿Por qué? Porque la mitad del ancho del pico es la distancia que hay desde un máximo hasta el mínimo siguiente. Bueno, y me voy a la que hicimos de 5, que se nota más claro. Bueno, ahí. ¿Qué distancia hay? Desde un máximo cualquiera hasta este mínimo. Bueno, la misma que hay desde el que estaba en el origen hasta el primer mínimo. Y esa distancia es, acá la escribimos con n igual a 5, pero en general es lambda sobre nd. Si tengo en lugar de 5, tengo n ranuras. Así que esta distancia, de 0 a este, es la misma que hay desde acá hasta acá. Es la misma distancia. O sea, siempre es la distancia entre un máximo principal y el mínimo siguiente es lambda sobre nd. Claro, sí. Eso es lo que puse acá. Bien, así que el n acá lo saco factor común. Lambda prima menos lambda lo llamo delta lambda. Tiene que ser mayor que lambda sobre nd.
Entonces, para que mi red pueda resolver esto, tiene que ser, perdón, el D ya se había ido, acá. Entonces, para que mi red pueda resolver y separar dos colores, tiene que ser n por n mayor que lambda sobre delta lambda. Y esto se llama el poder separador o poder de resolución de una red. Bien, habitualmente las redes en los espectrómetros trabajan en el primer orden, con n igual a 1. Acá aparece la única cosa que quiero aclarar antes de terminar, es que parece ser independiente de D, del D chiquitita. Bueno, de hecho se nos canceló en la expresión, pero indirectamente depende de D. Vamos a ver por qué. Porque imagínense que yo tengo una red. Una red sería, no se usan redes con agujeritos como lo que teníamos en el gráfico inicial, sino que se usan redes que son de este estilo. Bueno, es equivalente. Así, por transmisión, y uno tiene un material transparente, o uno tiene por reflexión tipo triangulitos. Uf. Bueno, uno tiene cosas Profe, por el... Sí, me perdí ahí. ¿Qué era eso, la pantalla? claro, esto en vez de tener esto. ¿Se acuerdan que nosotros hicimos una serie de agujeritos? Donde teníamos esta separación, era D. Bueno, lo que se usa en redes estándar es este tipo de cosas donde esta separación es D. O esta separación es D. ¿Por qué? Porque es mucho más eficiente. Acá toda la luz se refleja en las que tengo a la izquierda, o toda la luz se transmite. En cambio, en la pantalla con agujeritos, la mayoría de la luz queda bloqueada. Entonces es mucho más eficiente trabajar con lo que tengo a la izquierda. Pero la matemática es muy similar. Ustedes la pueden seguir en cualquier libro, es muy similar. No entiendo por dónde pasaría la luz en la de la izquierda. En la de la izquierda, bueno, si esto es por transmisión, esto es, por ejemplo, un material transparente, un plástico con ese perfil, eso es lo que tenemos en el laboratorio, por ejemplo. Entonces la luz atraviesa acá. Pero esto hace que la fase acá dependa de la posición. Bueno, es equivalente a esto. Y acá funcionaría por reflexión, uno tira luz, y uno observa la luz que sale dispersada en una dirección particular. Bueno, pero para los fines prácticos da igual. Esto es como se hace en la realidad para no perder luz. Si quieren pueden pensar en que tengo la luz viniendo acá. Es lo mismo. Supongamos que tengo, para no marear, tengo esta situación, la que dibujamos al principio. Bueno, imagínense que tengo un haz que tiene un ancho del orden de 1 milímetro. Por ejemplo, el spot de un láser. Y lo tiro sobre una pantalla que tiene
de 0,1 milímetro. O sea, 100 micrones de separación entre una ranura y la siguiente. Bien. Entonces, ¿cuánto vale n? O sea, ¿cuántas ranuras tengo en la zona iluminada de la abertura? Alguno que conteste, por favor. 10. 10. Bien, perfecto. Entonces, en este caso sería n es el ancho total dividido cuánto hay entre cada ranura, eso es 10. Bien. Pero si d es una centésima de milímetro, entonces ahora el número de ranuras es 100. Entonces, fíjense cómo no me aparece en la expresión del poder de separador, no me aparece D, pero sí me aparece N, es decir, cuántas ranuras estoy usando. Y cuántas ranuras estoy usando, en la práctica, va a depender del D. Si el D es más chico y yo tengo fijo el ancho del spot con el que estoy iluminando la red, bueno, evidentemente voy a tener más ranuras y por lo tanto voy a estar usando más ranuras y por lo tanto puedo separar mejor dos colores que esté tirando sobre la red de difracción. Entonces, aunque no aparece esto indirectamente, depende de D. Bien, ¿se entiende? Van a tener ejercicios en la guía donde van a tener que hacer este tipo de cuentas y entiendo que ahí les va a quedar claro el proceso de cómo el número de ranuras depende de cuál es el ancho de las, cuál es la separación entre las ranuras dado el valor fijo del ancho de las. Bueno, preguntas. Profe, ¿se escucha ahí? ¿Sí? Mi pregunta sería respecto de esta desigualdad que quedó acá, del Sí. poder separador, porque no la termino de asimilar, como que la veo muy abstracta de qué está hablando. Entiendo que tiene que ver con la cantidad de ranuras, ¿no? Ok, supongamos que esto, no sé, vamos a poner un ejemplo concreto. Lo escribo acá abajo. Tiro un as. Acá tengo un conjunto de ranuras. ¿Está bien? Entonces, supónganse que este ancho es 1 milímetro. Y el D, para hacer el ejemplo anterior, es una centésima de milímetro. O sea, 10 micrones. Bueno, ya hicimos la cuenta antes, el N va a ser el ancho útil de la red. En este caso el ancho útil lo dibujé ahí de 1 milímetro dividido D. Y esto nos da 1 milímetro dividido 0,01 milímetro. Hasta acá nada nuevo, es lo mismo que hicimos recién. Esto me da que tengo 100 aberturas. Entonces, supónganse ahora que
me pregunto qué longitudes de onda puedo separar con esta red. O más propiamente con esta configuración. Bueno, el poder separador, perdón, me falta algo más en el orden 1. En el primer orden. Bueno, esto me dice simplemente que el poder separador es 1, voy a ponerlo bien, n por n, o sea, 1 por 100, esto es 100, es un número. ¿Qué significa ese 100? Que yo puedo separar lambdas sobre delta lambda que sean tales que sean menores que 100. Entonces, esta, voy a poner un punto B, que puedo separar lambda igual 500 nanómetros, supónganse un color, vamos a poner 532 nanómetros. De otra longitud de onda de 535 nanómetros. Bueno, y la respuesta es no. Estas dos longitudes de onda, cuando las observe en el primer orden, van a quedar muy juntitas y no las voy a poder resolver. ¿Por qué? Porque me va a quedar el lambda 532 sobre el delta lambda. Esto me da 532 dividido delta lambda, que son 3 nanómetros, porque esto es mayor que 100. Podría separar este verde de 532 nanómetros de un color rojo, 600 nanómetros. Bueno, sí. Bueno, acá es no. Y acá sí. Bueno, nos quedan 10 minutos. Bueno, ¿puedo separarlo? Sí. Muchas gracias, profe. Espera, pero me falta terminar. No sé si se estaba entendiendo. Ahora, lambda sobre delta lambda. Bueno, acá me conviene poner lambda prima, que es el más grande. Es 600 dividido, bueno, a 32 le faltan 68. Esto es menor que 100, bastante menor que 100. Entonces acá las puedo separar. ¿Qué me va a quedar? Cuando haga pasar esas dos longitudes por esto y observe en una pantalla, me va a quedar, en este caso, si graficara en la pantalla, y acá si graficara... Profe, ¿se coloca el de mayor longitud arriba? ¿O cómo es el orden?
Conviene poner el de mayor longitud arriba porque en general las longitudes van a ser muy parecidas y da igual cuál ponga arriba, si lambda o lambda prima. Pero si uno es notoriamente distinto, por ejemplo en el caso C que tengo ahí, conviene poner lambda prima para cubrirme, para garantizar que estoy por debajo de social. Pero en general voy a tratar de separar longitudes de onda muy juntitas y en la práctica da igual si pongo lambda o lambda prima. Bueno, ¿cómo me va a quedar en este caso? Acá me va a quedar el orden 0 y en el orden 1 me va a quedar uno acá y otro acá. Me van a quedar muy juntitos. Acá me quedan superpuestos los dos y acá me queda uno al lado del otro. En el caso C, ahora me va a quedar de 532, me quedará así y así. Este sería el orden 0 y el orden 1. Y si agarro el de 600 nanómetros, que supónganse que sea naranja, el orden 0 me va a quedar acá. Y el orden 1 me va a quedar acá. Profe, una pregunta. En el apunte, Sí. la punta lo toma como una igualdad, no como una desigualdad. ¿Qué criterio Sí. tomamos? ¿Es una igualdad o una desigualdad al final? La igualdad es el límite. O sea, puedo separar justito de ahí para arriba. ¿Está bien? Listo, profe, gracias. Profe, una pregunta, a mí me quedó algo, Sí. que cuando el ancho del spot es menor que ponerle n sobre d, ahí usamos el ancho útil. Claro. Y cuando el ancho, Sí, dale. y cuando el ancho es más grande que la n sobre d, usamos ahí me confundí. Ponemos ancho útil, ancho del spot. El ancho útil puede estar determinado o por el ancho del spot del láser o por el ancho de la abertura, el que sea más estrecho. Este es el ancho del haz. Y este es el ancho de mi red. Bueno, el que sea más chico es el ancho útil. Ah, está bien. Pero si el ancho, la abertura es más, sería el ancho útil, si sería la menor estrecha, el ancho útil le queda n por d, ¿no? Claro, n por Cancelaría. d, exacto. Y no se cancelaría ahí con la ecuación esa de n sobre ancho sobre d. Sí, me queda el n, me queda el número de ranuras. El ancho útil sería n por d, se me va d con d, me queda n, claro. ¿Cuántas ranuras n tengo? igual a n te queda. Me queda, claro, me queda n igual a 100, sí. Que me queda n igual a n, o sea, estoy usando todas las ranuras que tengo. Ah, está bien, claro. Bien, está bien la pregunta. Bueno, nos quedan 4 Buen minutos. día. Buen día. Tengo una duda yo. Sí. Todo esto sería para el orden 1. ¿Qué debería tener en cuenta si quiero hacerlo en otro orden o si realmente siempre lo vamos a hacer en el orden 1? No, lo que yo digo es que los espectrómetros trabajan en el orden 1. Pero si quisiera hacerlo en otro orden, simplemente cambio este número. Uy. Ese que taché. Ahora lo pinto de celeste. Cambio este número. ¿Está bien? Ahí usé el n igual a 1. Entonces, estos dos verdes
no lo separo en el n igual a 1, pero si me voy al orden 2, acá mismo, me tengo que echar la cuenta, pero posiblemente este sería el orden 2 de el primero sería lambda y el segundo sería lambda prima. Y ahí seguramente lo separo el caso, para el mismo caso B, en el orden 2 posiblemente los pueda separar. Bueno, ¿qué cambió? Que en lugar de quedarme 100 me quedaría 200. Lambda sobre delta lambda es el mismo, pero yo ahora en el orden 2 puedo separarlo un poquito más. Buenísimo, profe, ahí entendí, gracias. De nada. Profe, ¿la próxima clase es el viernes o la semana que viene? No, la próxima clase es el lunes de la semana que viene. Ahí terminamos con óptica física. Y recuerden que el martes vamos a evaluar el cuestionario de óptica geométrica. Ah, ok, gracias. Profe, en la PERCO aparece un simulacro. ¿Ese hay que hacerlo? Ese es para que vean cómo es el mecanismo. Háganlo, no tiene, o sea, no tiene ninguna pregunta. Pero es para que vean cómo es el mecanismo de cómo entran, cómo les empieza a correr el tiempo y cómo eligen y queda guardada la elección. Es para que ustedes jueguen y vean que así va a ser la evaluación. Profe, ¿la evaluación va a tener un horario en el que tengamos que entrar o va a ser todo un día? El horario que figura ahí en la PEDCO, no me acuerdo ahora, pero hay un rango de horas de 8 a 20 creo que estaba. En ese horario, cada uno entra y contesta. Vale, buenísimo, profe, Pero gracias. desde el momento que entras, te corre 40 minutos. Profe, y una consulta con el tema ese del parcial. ¿Nosotros deberíamos resolver en una hoja, sacarle foto y subirlo? ¿O Eso para el problema. Hay dos partes. El cuestionario lo contestan ahí con múltiple choice. No tienen que hacer nada. El problema, ese sí lo tienen que resolver, sacarle una foto y subirla. buenísimo? Gracias. De nada. Profe, ¿cuánto tiempo tenemos para subir la foto del ejercicio? Tienen el tiempo que tienen para resolverlo, que sería, creo que es 1 hora y media. No, listo, buenísimo, profe. ¿Hasta qué ejercicio podemos hacer? A ver, ya les digo. Estoy leyendo el chat. Me queda un minuto para decir hasta qué ejercicio pueden hacer. A ver. Si no, un mensaje al grupo, profe. Ok, igual creo que me da el tiempo. Todo lo que no sea de difracción, o sea... Bueno, les mando el mensaje al grupo, sí. Porque el 9 no lo van a poder hacer. Ok, les mando un mensaje al grupo con qué ejercicios pueden hacer. Así lo Bueno, digo bien. gracias. De nada. Gracias. Bueno, gente, los saludo porque ya se corta, así no nos volvemos a conectar otra vez. Chao. Chau, Chao, chau. profe. Chau a todos.